Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes en Nueva York, buenos días en Colombia. Mi nombre es Ximena Perry. En nombre de la Federación Internacional de Historia Pública, les doy la bienvenida a este evento del día de hoy titulado Encuentros y debates abiertos entre historia pública e historia urbana. Vamos a hacer dos sesiones. Tenemos hoy una sesión y el próximo miércoles 5 de junio tenemos otra, otra sesión de este encuentro que hemos preparado con el historiador y arquitecto Leopoldo Prieto Páez y con la profesora Eulalia Ciro Hernández de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a tener un evento, pues una conversación que me parece pues bastante apropiada y bastante adecuada pensando en historia pública, que se llama Tejiendo hilos narrativos, formas de contar historias urbanas. Va a estar hoy con nosotros Daniel Felipe Zapata, del Museo de la Ciudad Autoconstruida de Bogotá, David Gómez, del Museo Popular de Siloé, y Carlos David Bravo Caliche, de Caminatas Punk de Medellín, y nuestra moderadora va a ser la profesora Eulalia Hernández. Bienvenidos y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Listo, bueno, buenos días, Ximena, y buenos días para todos. Gracias por atender esta invitación y por conectarse. Yo quisiera agregar que además de esta alianza que hemos hecho desde la Red Colombiana de Historia Urbana con la Federación Internacional de Explorers para pensarnos esas relaciones entre historia pública e historia urbana, pues también desde la Red de Historia Urbana hemos venido haciendo un ciclo que se titula Ciudad y Transiciones, Conversaciones en Historia Urbana, y esta sería como nuestra cuarta sesión y la quinta sesión. En el ciclo hemos hablado sobre arquitectura de la salud mental con Caterine Montagu, sobre la ley y la traza con Manuel Saga, sobre el urbanismo colonial, y la última sesión fue con Constanza Castro, Escribir la ciudad liberal, economía y mercado en la experiencia urbana de Bogotá en el siglo XIX. Entonces, como ven, ahí teníamos como un panorama amplio también en escala, pero lo que queremos hacer en este espacio es poner a conversar también como unas experiencias muy interesantes en el país que vienen visibilizando otras formas de producción de memoria desde nuestros barrios, con otros lenguajes, narrativas, alcances y propuestas que van mucho más allá de la producción académica y que también tienen pues como unas reivindicaciones políticas y estéticas y que también nos interpelan como en esa labor desde la historia urbana, ¿cierto? Como les decíamos, hemos tenido algunas dificultades de conexión, entonces estamos esperando también que Caliche desde Caminatas de Medellín se pueda conectar, pero decidimos ir como comenzando porque ya tenemos acá pues el público y a dos de nuestros invitados. Entonces les explico la metodología. Tenemos como unos temas o unas preguntas orientadoras para la conversación. La idea es que cada una de las tres experiencias va a tener como 5 minutos para responder cada pregunta, ¿cierto? Ahí lo vamos conversando. Y qué pena, les pedimos silenciar sus micrófonos a las personas que no están interviniendo. A Gonzalo le pedimos si puede silenciar eso. Muchas Perdón, gracias. se me activó por accidente. Tranquilo, tranquilo. Entonces vamos a hablar como unos temas, igual es una conversación pues como abierta y también al final vamos a tener un espacio para las preguntas del público. Y yo quería como contextualizar algo antes de iniciar, pues vamos a conversar con tres iniciativas que ya nos van a contar sobre ellas: el Museo de la Ciudad Autoconstruida, que está en Ciudad Bolívar, en Bogotá; eh, el Museo de Siloé, que está en Cali, pero que también ha tenido pues itinerancias por todo el país; y Caminatas PUM, que es una iniciativa que se hace en la zona noroccidental de Medellín. Pero preparando como las preguntas y sin haberlo planeado, debemos confesarlo, encontramos como una serie de lugares comunes, de puntos comunes entre estas tres experiencias que me parece interesante como mencionarlos al principio, ¿cierto? Primero, que hacen parte como de lo que hemos llamado la ciudad autoconstruida, ¿cierto? Como la ciudad hecha a varios manos y tiempos. Los tres casos, tanto la zona noroccidental de Medellín como Siloé, como Ciudad Bolívar, son como parte de esas ciudades latinoamericanas que hemos llamado la ciudad construida. Los inicios de poblamiento se sitúan desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, sobre todo. Hay otros procesos, pero ahora conversaremos más sobre eso. Y otra particularidad es que están construidas sobre la ladera. Entonces creo que tienen ahí una relación con la montaña. Allá ustedes, no sé si están viendo a David, que allá al final tiene la vista al balcón, no sé, allá no se ven las montañas de fondo. Entonces creo que eso no es solo un asunto
de Siloé, sino también del Museo de Ciudad Bolívar, de la ciudad autoconstruida y también de la zona noroccidental de Medellín. Y ahí, entonces también hay una relación particular con la montaña, ¿cierto? Como con la topografía de nuestro país, pero también son muy dinámicas porque hoy continúan procesos de construcción. Y otra particularidad es que tienen metrocable. O sea, como que conversando ayer dijimos, los tres tienen metrocable en Siloé hay metrocable en Ciudad Bolívar y la línea del Picacho también en la zona noroccidental de Medellín, una obra de movilidad reciente construida en los últimos años. Bueno, y ya veremos cómo a qué nos van llevando esas conexiones de las tres experiencias, pero vamos a empezar, ¿cierto? Entonces, bueno, como que la primera pregunta tiene que ver como con situar la experiencia, ¿cierto? ¿Cuándo empezaron? ¿Cómo surgió la iniciativa? ¿Dónde se realiza? ¿En qué consiste? Entonces yo no sé quién, si quiere empezar David, que ya tiene la cámara prendida. Es que los dos son David. Ah, no, David Gómez del Museo Popular de Siloé. Si quieres, David empieza y luego seguiría Daniel. Bueno, muy buen día para todas y todos, tanto acá en Colombia y buena tarde en otra parte donde nos estén viendo. Esta experiencia comienza por allá en el año 2000, en el Museo Popular, pero ya veníamos con un proceso de la ruta turística por Siloé, que hoy le llamamos la patoneada por la memoria, para diferenciarnos de un poco del turismo, ese gentrificador que nos está carcomiendo no solamente en el país, sino en el mundo, porque se pierden las memorias realmente de los territorios y sus historias. Un ejemplo típico es precisamente allá, la Comuna 13 en Medellín, por el barrio de la Independencia, debido a la Operación Orión y Mariscal. Bueno, todo ese cuento que ya sabemos que se ha desbordado y que hay muy pocas expresiones para tratar de mantener la memoria de lo que pasó precisamente allá, iniciando el siglo XX en Medellín, con esa operación de paramilitares que ya ustedes no se nos van a hablar ahora más rato en la conversación. Entonces, aquí decidimos que hacíamos ruta precisamente para mantener la memoria y le pusimos un apellido. La memoria de Siloé no está en venta. El turismo acá no lo vendemos, porque queremos mantener la memoria. La memoria de Siloé no tiene precio. Igual cuando vamos a Medellín decimos lo mismo, la memoria de la Comuna 13 no tiene precio cuando caminamos allá, porque también a veces nos vemos allá, hacemos tours y no tiene precio. Y obviamente... David, perdón, me da pena interrumpirte un momento, pero es que no te oímos muy bien. ¿Nos puedes hablar más duro o buscar la forma de, no sé, de acercar un poquito más el micrófono? Voy a mover un poco entonces hacia otra parte. Ahí, Aquí. perfecto. Sí, perfecto. Ahí suena mucho mejor, sí. Perfecto. ¿Y repito lo que ya dije o qué? Por favor. Bueno, gracias. Entonces lo primero es que la memoria de Siloé no está en venta, no tiene precio, igual que las memorias del país y las memorias del mundo. Y esta es una forma diferente de contar la historia que no es mejor que la de los museos tradicionales, a lo que nosotros llamamos los museos burgueses. No, son historias contadas desde el que pierde, porque las comunidades populares realmente son los que nunca tienen voz y obviamente empezamos a hacer un trabajo con los niños, porque los niños cuando hacíamos el trabajo de comunicación alternativa en un canal comunitario cuando estaban las parabólicas, se nos arrimaban a preguntarnos por la historia del barrio y por otras cosas, y nosotros no teníamos ni siquiera conocimiento de la fundación del barrio, no teníamos conocimiento absolutamente de nada. Había una historia oral, pero nosotros nunca asumimos la responsabilidad de investigarlo, y fue debido al canal comunitario y a la emisora comunitaria que comenzamos a hacer investigación popular. Eso se fue dando y de ahí comenzamos a contarles historias en las escuelas, pero los niños a los 30 segundos se nos distraían, se nos dormían y había que buscar una forma mucho más didáctica para encontrarnos con ellos y contarles un poco esas historias. Entonces fue a través de la fotografía y a medida que creamos el banco de información, fuimos colocando fotografías del territorio, de las familias, y allí ya la comunidad comenzó a traer algunos elementos y fuimos contando la historia y fuimos armando el museo hasta el día de hoy, que es un museo eminentemente con piezas que la misma comunidad va entregando al museo. Y lo que queremos resaltar es que nosotros también teníamos una telaraña en hablar, decir que los museos burgueses
nosotros no los íbamos a tocar y llegó la oportunidad de que nos invitaran, nos resistimos al principio y después con todo el colectivo del Museo Popular de Siloé, pues obviamente decidimos que sí íbamos a ir a una exposición, a un museo de arte moderno aquí en La Tertulia. Estuvimos 2 meses allá y lo paradójico de eso es que en 2 meses que estuvimos allá no había entrado tanta gente como los 20 años que llevábamos acá en el territorio, porque a veces la misma comunidad se desplaza, la misma comunidad al ver su historia en un museo reconocido, muy bien organizadito, muy limpiecito, con demasiadas cámaras y con mucha sensación de seguridad, pues obviamente se siente mejor. Esa experiencia fue una experiencia chévere, pues estuvimos en el ODE en Bogotá y después estuvimos en el Museo de la Universidad de Antioquia, que tiene casi las mismas características del museo, aunque es una universidad pública, del Museo de la Tertulia aquí en la ciudad de Cali. Y en el trasegar de toda esta historia nos hemos encontrado con infinidad de historias que la gente va contando, esa memoria oral que tienen nuestros campesinos, nuestros desplazados por la violencia y nuestra gente en el territorio en términos generales. Y eso fuimos acomodándolo a través de las piezas y la fuimos llevando paso a paso para que ellas mismas hablen. Pero antes de entrar al museo, uno de los requisitos para que la gente entre al museo es que tiene que primero caminar con nosotros un ratico, aunque sea. A veces caminamos 2, 3, 4, 5 horas, pero lo ideal es que la gente camine para que lo que le hemos contado en el territorio lo puedan refrendar cuando estemos dentro del museo con las piezas. Es una forma diferente, no es la mejor, ni somos mejores que la Tertulia, ni el Museo de la Universidad de Antioquia, ni el ODEO, ni otros museos. No, ahí entendimos que la historia es importante dependiendo de qué ángulo la mire, cómo se mantiene la memoria, cómo el poder hegemónico también utiliza los museos tradicionales, históricamente ha pasado, y es hora de que las comunidades comiencen a armar casas de memoria, a armar museos que nosotros aquí, pues para no entrar en conflicto, le decimos que es un contramuseo, que es una forma de cómo la comunidad puede contar sus historias. A grandes rasgos, eso es lo que podemos resumir en términos de cómo iniciamos y cuál es el proceso que nos ha llevado precisamente a mantener la memoria. Y del museo se desprenden varias cosas, como por ejemplo la creación del Tribunal Popular de Siloé, que juzgó al presidente, el expresidente de la República, George Duque, a Molano, a general Zapatero, al comandante de la policía de ese entonces, al fiscal. Bueno, se condenó realmente en una justicia no vinculante, que es el Tribunal Popular de Siloé, con 14 magistrados a nivel del mundo, y es una experiencia de la comunidad, para que nos quede ahí en la discusión de que no solamente son los académicos los que tienen el derecho a investigar popularmente, no solamente son las ONGs, no solamente son los gobiernos, también las comunidades lo pueden hacer, y más que vivimos en estas comunidades donde las historias emergen precisamente estas comunidades, y debemos de tener la capacidad de escribir y en este momento que la tecnología es tan avanzada, pues a través del video, a través del audio, contar esas historias en el territorio. ¿Qué más que puede contar las historias que la misma gente que las vive, las ha vivido y las vivirá? Entonces, ahí dejamos como esa reflexión. Muchas gracias. Listo, muchas gracias David desde Cali. Ya tenemos una buena noticia, es que tenemos por aquí conectado a Caliche. Caliche, ¿puedes hablar a ver si te escuchamos? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Gracias. Qué bueno que te pudiste conectar. Ahí ofrecemos disculpas por los problemas de conexión, pero bueno, ya estamos aquí todos. Entonces apenas comenzamos hace poco Caliche y lo que estamos haciendo es como un primer momento de contar la experiencia, ¿cierto? O sea, como cuándo iniciaron, cómo surgió la iniciativa, en qué consiste, dónde se realiza. Ya nos contó un poco el compañero David desde Siloé. Si quieres, vamos a darle paso a Daniel desde Bogotá, desde el Museo de la Ciudad Autoconstruida, y luego seguimos contigo. ¿Listo? Sí, Hilaria, muchas gracias. Listo, bueno, Caliche. Entonces, si quieres, Daniel, Hola, adelante. hola, gracias Eulalia, qué bueno saludarte otra vez, qué chévere. Igualmente. Buenas tardes a todas, todos y todes. Estoy en contraluz porque hay una ventana justo atrás mío, entonces pido disculpas por ello, pero bueno, me encuentro también acá, estoy desde la localidad de Ciudad Bolívar. Mi nombre es Daniel Felipe. Yo soy habitante de aquí de la localidad, de un barrio que se llama El Lucero, llamado de esa manera porque es en la parte media de la montaña, y al ser como uno de los primeros barrios autoconstruidos, pues se veía como un lucero en la montaña. Esa es como la historia
del nombre de mi barrio y vengo como a hablar un poco de una experiencia que es el Museo de la Ciudad Autoconstruida. El Museo de la Ciudad Autoconstruida se encuentra en la localidad de Ciudad Bolívar, es la localidad 19 en el sur de Bogotá, una localidad que históricamente ha sido autoconstruida y que ha pasado por distintos fenómenos y momentos de poblamiento y de organización también territorial, social y comunitaria. El proyecto, actualmente el Museo de la Ciudad Autoconstruida, pues nace históricamente pues en el trabajo social y comunitario de los primeros pobladores y de las primeras organizaciones que han venido haciendo memoria comunitaria desde que se fundan algunos de los primeros barrios de este territorio. Y desde ese momento, pues la localidad ha sido una localidad que ha venido generando procesos pues de educación popular y comunitaria, pero pues también procesos de memoria comunitaria desde hace mucho tiempo, desde los años 80. Eh, el Museo de la Ciudad Autoconstruida pues es una experiencia que llega a la localidad por medio también del diseño y la planeación del Transmicable, que es un nuevo sistema de transporte que llegó hace 4 años, digamos, a la localidad y a este barrio, que es el barrio Paraíso, que es donde se encuentra el museo. Entonces, pues el devenir histórico pues es comunitario de todas las personas que han venido haciendo apuestas en el territorio por la memoria, por los procesos de construcción colectiva, y desde hace 4 años, pues ya teniendo un edificio, un equipamiento, pues se hace la consolidación de un proyecto colectivo para lo que es hoy el Museo de la Ciudad Autoconstruida. El Museo de la Ciudad Autoconstruida también es un museo muy nuevo, tiene 3 años de funcionamiento, digamos, abierto a la ciudad, y digamos que hay varias cosas. Uno, que todo lo que está en el museo pues ha sido un proceso de creación colectiva con organizaciones, colectivos de aquí del territorio, para tener una narrativa y un relato propio de qué es el borde sur de la ciudad, pero también qué es el barrio autoconstruido, qué es la localidad de Ciudad Bolívar, qué historia tienen los barrios populares, qué historias no han sido representadas también dentro de la ciudad. Entonces el museo se vuelve un escenario pues para ello, para comenzar y seguir construyendo esas memorias colectivas y sociales desde los territorios, y todo el proceso de la gestión, todo lo que yo les voy a decir y todo lo que está en el museo, pues también fue organizado también con las comunidades de aquí de la localidad. El museo pues es una plataforma, es un escenario para hablar sobre, uno, algunas tensiones del territorio, por supuesto hablar en términos medioambientales, sociales, históricos y de poblamiento, reflexionando sobre el sur de la ciudad de Bogotá, y en ese sur de la ciudad de Bogotá pues entender cuál es nuestro sur, que igual es lo que nos orienta en todo lo que planteamos del museo, intentando reivindicar, pero también hacer como procesos de reivindicación de memoria. Uno de los ejes aquí importante, el museo tiene 3 ejes en los que están compuestos todos sus campos expositivos y epistemológicos, que es la estigmatización, porque es el escenario del diálogo para hablar sobre estos estigmas y desconocimientos como que se tiene sobre la localidad y también sobre nosotros, los habitantes de Ciudad Bolívar. El segundo, la explotación, con una fuerte enunciación ambiental. Ese es un escenario no neutral para denunciar problemáticas ambientales que existen y están en el territorio también históricamente y que han generado problemáticas en las comunidades. Y el tercer eje, que es el más importante, que es la resistencia. El museo quiere reconocer las luchas sociales y comunitarias que han tenido estos barrios populares y autoconstruidos, pues para tener estos servicios que no han sido garantizados por las administraciones. La autoconstrucción también es un fenómeno de ausencia del Estado, de ausencia del gobierno de la planificación, y donde son las comunidades quienes dan respuesta a estas necesidades y servicios. Y ya algo también importante para hacer la claridad, si el museo viene y deviene experiencias comunitarias, no es un museo comunitario. El Museo de la Ciudad Autoconstruida hace parte de un instituto, que es el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá, y digamos quien lo gerencia y lo administra es el Museo de Bogotá. Y digamos, en la administración del museo es una de las sedes del Museo de Bogotá, que está en el sur de la ciudad. Digamos, en ese sentido, si bien es una plataforma para visibilizar los ejercicios comunitarios, no es un escenario, no es un museo comunitario, pero sí la experiencia pues está inspirada en los museos comunitarios que estuvieron antes de que estuviera este museo, y es una experiencia muy interesante para ver esa relación entre lo institucional y lo comunitario. El museo creo que da pistas muy importantes para ir entendiendo esa relación y cómo se construyen esas memorias también desde la institución, pero también desde las apuestas comunitarias que se tienen. Entonces creo que esa es como una introducción, y gracias a David también del Museo de Siloé, mucho gusto en escucharlo porque es una experiencia que es muy inspiradora y muy conectada con muchas de las cosas que pasan acá en Ciudad Bolívar.
Es como eso. Gracias, Eulalia. Sí, muchas gracias, Daniel. Sí, yo creo que son como experiencias también muy interesantes y complementarias porque cada una tiene como sus particularidades también. Como decía Daniel, el Museo de la Ciudad Autoconstruida en Bogotá hace parte de la institucionalidad de los museos, pero también tiene como una base comunitaria y barrial. En cambio, el Museo de Siloé es otra apuesta, ¿cierto? Entonces, creo que también queríamos como mostrar esa diversidad. Y si quieres, Caliche, cuéntanos un poquito de la experiencia de Caminatas POM. Bueno, gracias, Eulalia. Buenos días a todos y todas. Tengo problemas con la cámara, pero entonces, bueno, les voy a contar un poco sobre la experiencia que he tenido con el proyecto. Yo toda la vida, desde 1987, toco en una banda de punk, desadaptados. Yo he estado metido siempre en el ámbito del punk, ¿cierto? Y hice un libro recuperando la memoria del punk en la zona noroccidental de Castilla, que se llama Mala hierba, el surgimiento del punk en el barrio Castilla. Son como los antecedentes. En este libro lo que hago yo es como una cartografía de la zona noroccidental, donde en el mapa ubico los lugares importantes en esa historia del punk, los primeros lugares de concierto, los primeros lugares de ensayo, donde estaban ubicadas las bandas, los grupos pues, musicales, donde estaban ubicadas también lo que llaman las galladas, los grupos de amigos. Y a partir de este mapa y esta recuperación de la memoria, el segundo paso que llevo es como llevarlo al espacio físico, que es a las calles. Entonces planteo un recorrido que se llama Caminatas PUM, que lo vengo realizando desde el 2018. El recorrido busca recuperar la memoria no solamente de un sector de la juventud que resistió el medio del conflicto por medio del arte, sino también de sectores de la comunidad que resistieron y lucharon por el derecho a la inclusión y el derecho a la ciudad, que estaban en ese momento influenciados y apoyados por los curas obreros, los curas populares de la teología de la liberación. En el recorrido visita 9 lugares en el barrio, donde vamos hablando de qué sucedía con el PUT y lo vamos contextualizando con la situación tanto de la ciudad como del país. Es un recorrido que yo lo planteo como un recorrido, por un lado, es un recorrido político, porque busca esa conmemoración de esta resistencia, ¿cierto? Y bien el recorrido está trazado, transversalizado de principio a fin por las diferentes violencias que nos ha tocado vivir, lo que más se resalta son las resistencias, como frente a esa dinámica de la violencia, la población y los jóvenes salieron adelante. Pero el recorrido también es un recorrido de resistencia, es decir, cada paso que damos es un acto de resistencia, porque en el barrio Castilla y esta zona siempre ha estado marcada por la violencia, siempre ha ocupado los primeros puestos en los barrios más violentos de Medellín. Entonces, es un recorrido que también trata de recuperar esos espacios y retomarlos. Pero también es un recorrido poético que a la medida que vamos recorriendo el espacio en grupo, con una bandera y muchas veces escuchando música, lo vamos poetizando con nuestra presencia. El PUN ha sido una de las expresiones artísticas que en otra forma fue estigmatizada, señalada y también, digamos, aquí, ignorada por los estudios y la academia. Y desde hace muy poco, o sea, o casi siempre nunca se tuvo en cuenta como una herramienta importante dentro de los procesos de memoria histórica. Y hay una narración muy importante desde el PUN, ¿cierto? Que es la narración de, digámoslo así, que en ese momento fueron la orquesta y la banda sonora del conflicto. Entonces, en las canciones, en toda esta historia, encontramos todo una narrativa del conflicto que no ha estado en los libros. Es una narrativa subterránea, contrahegemónica y desde una perspectiva, digamos así, disidente y divergente. La caminata es una forma analítica de pensar nuestro contexto, los espacios, los lugares, pero también es un dispositivo narrativo para conversar del pasado y sobre todo del presente. Es una actitud sobre el conocimiento y sobre nuestro contexto. Mm, Creo que estudia el barrio y la ciudad en su proceso de transformación. Entonces, vemos cómo el barrio va cambiando, o sea, vamos contando esa historia de 4 décadas ya de música y cómo hoy sigue siendo muy importante en lo que se reconfigura pues
en el aspecto cultural de lo que es el barrio hoy. Es más o menos como el recorrido. Listo, muchas gracias, Caliches. Y yo por aquí mientras hablabas estaba mostrando el libro que lo tengo por acá, Mala Hierba, el surgimiento del PUC en el barrio Castilla de Medellín. Y creo que es muy importante, como no solo, como nos ha contado Caliche, pues y la zona noroccidental en Medellín tiene una larga trayectoria de movimientos artísticos culturales, pero lo interesante es que también se han encargado como de documentar esas experiencias. Entonces, que ahora tengamos este libro escrito por Carlos David, como les contaba, por Caliche, con las cartografías, y que eso de una, también pues como sistematiza esa experiencia de las caminatas PUM, es como muy interesante y como muy chévere, ¿cierto? Que además de esa experiencia de caminar el barrio, de conversar sobre el barrio y eso, pues ya también tenemos como unas publicaciones que son un aporte muy interesante como a la historia urbana de la ciudad. Dale, Jimena. Eulalia, una pregunta con respecto al libro para las personas como yo que vivimos por fuera de Colombia, ¿cómo hacemos para conseguir el libro? ¿Se puede? En este momento no hay copia. Estamos trabajando en una reedición que va a salir en 3 meses para la fiesta del libro acá en Medellín. Pero yo les podría compartir un PDF que encontré que montaron en internet. Yo les podría compartir ese PDF si quieren. Pues claro, claro, claro que quiero. Muchas gracias, Caliche. Sí, sí, me parece interesantísimo y muy valioso. Muchas gracias. Listo. Bueno, con mucho gusto. Gracias. Gracias, Caliche. Y además, pues también vale la pena, pues muy chévere poder tener la edición digital, pero también la edición vale mucho la pena porque también en la estética, esta es una edición de La Valija de Fuego y tiene pues como fotografías y tiene como un material también que vale la pena para los que lo puedan conseguir ahora en la Feria del Libro. Por aquí también, ahorita más adelante vamos a hablar, también tengo este libro que hicieron desde el Museo de la Ciudad Autoconstruida, que está también disponible para descarga en el Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá. Ahorita hablamos un poquito, y este otro de Siloé también, que conseguimos acá cuando estuvo yo les hablo desde Medellín, desde la Universidad de Antioquia, y hace poco estuvo el Museo de Siloé aquí en la universidad y trajeron este catálogo, entonces también pues hay una serie de publicaciones que ahorita conversamos sobre ellas. Entonces, si quieren pasamos al segundo punto, que es una pregunta por las materialidades, ¿cierto? Yo creo que hay una pregunta muy interesante porque estas experiencias del museo y de las caminatas de los museos están llenas de materialidades. Entonces yo quisiera saber cómo se recolectaron, cómo circulan. Ya nos han contado un poquito de eso, ¿cierto? Pero hay en el Museo de la Ciudad Autoconstruida hay tarros de aceite, fotografías de algunos familiares. En el Museo de Siloé hay tubos de acueducto que recuerdan tragedias, hay ollas comunitarias, megáfonos, la materialidad presente en el Museo de la Ciudad Autoconstruida, el zinc, la madera, recuerda como esas formas de construcción, pero en las caminatas que hace Caliche también están los cassettes, los afiches, las banderas, las camisetas. Entonces yo quisiera como que desde esa exploración de la materialidad nos hablaran un poquito de esa relación con los objetos y con las materialidades en cada una de esas experiencias. Si quieres, David, adelante. Bueno, no, obviamente los elementos hablan por sí solos, después de que tú cuentes historias y puedes refrendarlo, probarlo con los elementos, obviamente es importante eso. Y hay cosas que no solamente son locales, como por ejemplo esta bandera de Palestina, Free Palestine, y esos elementos que se van recopilando, repetimos, van hablando solo. En este caso, en esta sesión que tenemos aquí, que es la más nueva, es la COP16, que va supuestamente a cambiar la historia de la ciudad después de los Panamericanos. Y es el cuento más bien de los gobiernos, de las fundaciones, entre comillas, ambientales, las corporaciones que degradan la biodiversidad y entonces se reúnen supuestamente para solucionar problemas que ellos mismos ocasionan. Y aquí entonces nos inventamos desde la barriada, desde el Museo Popular de Siloé, gracias a todo el colectivo del Museo Popular de Siloé, iniciativa que nace también del museo, y creamos entonces la Silocod 16, que es una conferencia alternativa para contar esas historias desde la barriada, no solamente de Siloé, sino de todo el mundo, de todo el país. Y tenemos dos propuestas para el gobierno nacional, que es la Universidad de la Biodiversidad, para que sea un epicentro, el núcleo de varias universidades a nivel del mundo que se enfoquen directamente en el tema de la biodiversidad. Y un parque temático que también estamos trabajando en esta parte. Y obviamente esas reuniones de la COP16, pues la mayoría de la gente
va es a buscar contratos y proyectos. Entonces aquí le decimos a la comunidad que va llegando, a las organizaciones, que la Universidad Global no está en venta. El que quiere vincularse a la Siloco 16 debe tener claridad que este espacio no es para hacer dinero. Siempre vamos a hacer énfasis en la historia del dinero, porque cuando uno está con base en el recurso económico, obviamente se pierden otras miradas, y cuando uno tiene la autonomía de que no esté pasado por el dinero, pues puede contar las historias de una forma tranquila y no tiene que rendirle cuentas a nadie, sino al constituyente primario, que es la comunidad. Fundamentalmente eso. Entonces los elementos van hablando por sí solos, ellos mismos van hablando. ¿Y cómo se recolecta? Pues la misma comunidad los va entregando. Lo decías anteriormente, tubos, megáfonos, radios, televisores. Obviamente, lo que hay que tener claridad es que los elementos que se reciben en el Museo Popular de Siloé, en este caso nosotros, son elementos que han tenido que ver con la historia del territorio. Las cámaras no se hacen en Colombia, se hacen en otras partes del mundo, pero esas cámaras tienen que haber llegado al territorio y algunas otras fotografías se han tomado. Estoy poniendo ejemplos como eso, los VHs, las cámaras de video y los tocadiscos, los radios, pero ellos tuvieron que tocar el tema. Hay gente que nos quiere donar del resto de la ciudad, cuando le decimos, no, mire, qué pena, y a veces creen que uno es grosero, pero qué pena, pero es que eso no tiene el espíritu de Siloé. Y aquí lo que queremos contar es precisamente esas historias, las historias para los niños, las niñas, que obviamente se van desclasando y que de una u otra manera se olvidan de sus ancestros, de sus padres, de sus abuelos, que llegaron hasta el Loma, porque las tres, es muy chévere el evento con tres comunas de ladera, ¿cierto? En Medellín, pues obviamente la mayoría de la gente vive en la ladera. Aquí en Cali es una excepción. En Medellín, perdón, en Bogotá está mezclado. Y esa cosa es muy importante tocarla, porque la construcción, aquí estamos en un espacio, este es un espacio muy pequeño que asemeja una casa de hace 20, 30 años atrás. Todas las casas eran en Baré, que vivíamos 10, 12 en una piecita como esta, y obviamente las generaciones, los milenios, eh, eh, tienen otra mirada. Van a la cocina y abren la llave y sale el agua. Se van al baño, se duchan, y obviamente los abuelos nos cuentan que tenía que ir primero al río, traer el agua, traer la leña para cocinar, y las casas en este momento, la gran mayoría, son en construcción sólida. Entonces, como esos elementos, que la pregunta es esa, y me estoy como alargando mucho, ya para sintetizar, estos elementos que cotidianamente estamos viendo en el territorio, que para los niños son dinosaurios prácticamente, son cosas que ellos prácticamente no han visto jamás en su vida y que aquí las pueden observar. Entonces preguntan por esto. Esto es con los que hacen los cholados, los refrescos, ¿no? Se raspa el, el hielo. Entonces aquí elementos como estos, como lámparas, que los abuelos, nosotros inclusive lo alcanzamos a utilizar, nos van diciendo paso a paso cómo hemos pasado de estadio a estadio en el, entre comillas, desarrollo. Listo, muchas gracias, David. Si quieres, sigue Daniel contándonos un poquito de esas materialidades del museo. Listo. Entonces, pues la materialidad, como también muy quiere reconocer como la apuesta de David y el Museo de Siloé, y como reconocer lo popular. Entonces el museo tiene una estética autoconstruida, digamos que también fue una decisión colectiva. Hay unos materiales que están a lo largo del museo, como la tabla, la reja, el paroid, elementos, digamos, que nos hablan de esta materialidad y del sentido matérico de, digamos, de reflexionar también de los territorios, ¿no? Cómo se ven finalmente y con qué materialidades están construidas. Y digamos que esa materialidad también está definida por la creación colectiva. Todos los elementos que están, digamos, expuestos en el museo pues partieron de un proceso de creación colectiva con distintas organizaciones, y así se fueron construyendo elementos nuevos para el museo, y algunos elementos que también nos hablan de la historia de la localidad, y que nos hablan también de esta historia de los servicios públicos, de la exigencia de esos servicios públicos en el territorio. Ahí me parece algo interesante, y es como ver también el arte, no como el objeto como final, sino el arte como un acontecimiento social, igual que ese acontecimiento social, pues es lo que permite unas relaciones comunitarias, sociales, que igual es lo que el Museo de la Ciudad Autoconstruida quiere como visibilizar, y es la plataforma de creación para ello. Entonces, en esa relación, digamos, como de la materialidad de lo colectivo, la materialidad como el asunto del arte, del acontecimiento, que permite reflexionar y permite también generar lazos, relaciones y reflexiones.
sobre lo comunitario, los sentidos del territorio, los sentidos del patrimonio, los sentidos de lo barrial, de lo popular, pues también se encuentran como dentro de la construcción de la materialidad que está a lo largo del museo. Y también hay algunos objetos que nos hablan pues de comunidades específicas. El museo también quiere pues reconocer la presencia de la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, que es una población también con un poblamiento importante en la localidad y también de una importancia histórica considerada pues como relevante para entender el fenómeno de la autoconstrucción en la localidad, y lo mismo sobre unos objetos que fueron donados por la Mesa Indígena de Ciudad Bolívar, que es una mesa pues, de participación comunitaria del territorio, y donde pues, las comunidades hacen también esta entrega de estos objetos para poder reflexionar y también entender esa presencia de las comunidades étnicas aquí en la localidad y en la ciudad. Listo. Gracias, Daniel. Y no sé si nos hablas un poquito de esa experiencia de las maquetas que han construido, que hay algunas de ellas allá que me parece también un ejercicio como muy interesante. Sí, sí, chévere. Esa es una experiencia, digamos, de mi formación y mi trabajo también en el territorio ha sido como artista. Yo de formación soy artista y desde el inicio como del museo y entendiendo cómo reflexionar sobre la materialidad desde una apuesta plástica, pues construimos con otro artista también del territorio, que es Cristian Celi, un laboratorio llamado Laboratorio de Maquetaje Social. Este laboratorio de maquetaje social era una apuesta educativa, digamos, entre la relación arte, pedagogía y comunidad, que era como lo que nos interesaba en ese momento indagar y cómo llegar con eso para entender la autoconstrucción en otros barrios, pero también acá en el territorio. Hacíamos un trabajo de modelaje, de maquetas de las casas autoconstruidas que están en el territorio, y comenzamos a modelar asentamientos que ya que existían o que existen acá en el territorio. Estos nuevos barrios, asentamientos que están acá, comenzamos como a reflexionar, a tener una cercanía con la comunidad que habita y que pues está en estos momentos asentada en estos nuevos asentamientos, y comenzamos a hacer un proceso de modelaje plástico a escala de esos asentamientos, y luego pues los vamos circulando también en un proceso de creación colectiva. Cada laboratorio pues genera un barrio, porque en cada encuentro, en cada laboratorio hacemos como una experiencia reflexiva, pero de creación sobre la autoconstrucción, sobre lo que hacemos por nosotros mismos y con los otros, con las otras. Y ya ese laboratorio de maquetaje social pues ha sido también una forma de socializar y de poder reflexionar sobre la autoconstrucción. Ahorita está pasando algo muy chévere, como la cuña, pero con Cristian y siguiendo reflexionando sobre eso, estamos haciendo una pieza para el Museo Nacional y la nueva casa del museo, la nueva sala de exposición, que es Casa Común. Y entonces, pues también vamos a estar haciendo a lo largo de estos meses unos laboratorios, también puede ser como algunos encuentros virtuales para seguir indagando y reflexionando sobre esta materialidad y cómo poder llevar también lo autoconstruido a esos espacios que también David mencionaba como hegemónicos y que tienen una narrativa muy propia, ¿no? Como también esos museos que tienen estas narraciones, pues también incluyen la narrativa de lo popular, de lo comunitario, de las historias por las comunidades, de las historias que fueron creadas en los territorios autoconstruidos, o en lo informal o en lo popular, que muchas veces no es tenido en cuenta como en estos relatos históricos de estos museos históricos del país y de la ciudad también que hemos estado como tan acostumbrados a ver. Listo, gracias, Daniel. Bueno, si quieres, Caliche, contarnos algo sobre las materialidades o los objetos. Sí, a ver, desde la música, desde el fondo, yo siempre he sido como coleccionista. Siempre me ha gustado guardar todo. Por ejemplo, algunos archivos, digamos así, son archivos de efímeros, como una boleta, el volante de un concierto, un mismo cassette, y ofrendas. Entonces siempre he sido como coleccionista de estas cosas, ¿cierto? Y también con la investigación, cuando estoy haciendo el libro, también pude recoger algunos objetos y fotos y más elementos. Estos archivos está bien guardarlos, pero ahí no dicen nada, ¿cierto? Hay que ponerlos como a conversar, a dialogar. Entonces, para mí, los convertí como en las herramientas interpretativas. Yo hablo de como unas ventanas que me posibilitan ir al pasado, ¿cierto? Entonces, ahí están, por ejemplo, las fotografías ampliadas que yo llevo, que tenemos un archivo muy importante de esa época, porque en los años 80 los punqueros casi nos dejaron tomar fotografías y no todos tenían cámaras en ese momento. Entonces, las fotos que quedaron fueron muy pocas. Acá en este sector tenemos un buen archivo pues, muy representativo. Entonces, por eso también podemos contar la historia. Tenemos como esos elementos para evidenciar lo que pasó, ¿cierto? Entonces, están las fotografías, tenemos los libros, llevamos una bibliografía de libros que se han escrito especialmente en este territorio sobre el PUN.
Aquí en Colombia se ha escrito muy poco sobre el PUN y no se ha publicado pues libros. Prácticamente los libros que se han publicado son como 4 libros de una banda de ira, y son libros más autorreferenciales. Pero los libros que se han hecho acá son de novela, poemas y las investigaciones mías sobre el PUN en esta zona. Entonces llevamos los libros, leemos poemas de Chucho Peña, un poeta que vivió en el barrio, que fue desaparecido y brutalmente asesinado en 1986. Llevamos también algunos objetos como son boletas, visores fotográficos, que son como los telescopios pequeños que habían en las casas en los años 70 y 80. Entonces la gente los ve los visores y ahí mismo le sale como la risa porque de una le recuerda como que la infancia. En esas herramientas interpretativas o materialidades también tenemos, por ejemplo, las pintas callejeras. Tenemos una pinta que tiene más de 37 años de estar en una esquina y otra también en una piedra que le llamamos el petroglifo Pun, que está desde 1991. También tenemos un mural, también tenemos una bandera que marca una identidad y va marcando también como un territorio y la música. Hay momentos en que pasamos por donde una persona del barrio, un amigo que es también músico de una banda de punk histórico. La casa de él fue muy importante porque en la casa de él se grabó una de las escenas de la película Rodrigo en lo Futuro. Entonces muchas veces él saca el equipo de sonido y saca sus discos. Entonces la gente, los jóvenes de ahora que no han tenido la posibilidad de tener ese formato, de relacionarse con ese formato que es el casero, que es el disco, el LP, tienen la posibilidad de ahí de colocar un disco, ver qué canción quieren poner y escucharlo. Entonces ha sido muy bonito porque también se trata como un puente generacional con las nuevas generaciones y ellos también como disfrutan de estos formatos. Súper, muchas gracias, Caliche. Bueno, y ahí quiero enlazar también con otra pregunta y es como la pregunta por el barrio, ¿cierto? Al inicio decía también lo interesante de estas iniciativas es que están en los barrios y hablan desde el barrio y tienen como principal propósito como esa memoria viva del barrio, ¿cierto? Entonces quería preguntarles cuál es esa relación con el barrio, cuál es esa relación con el barrio, pues como en dos sentidos, ¿cierto? Porque yo creo que también esa escala de barrio le habla la historia de la ciudad. Generalmente la historia que se ha hecho de las ciudades ha sido una historia como más institucional o más de una ciudad formal y de otros procesos, pero apenas creo que en los últimos años venimos como trabajando en historiar esa ciudad popular, esa ciudad autoconstruida, ¿cierto? Entonces creo que hay como dos preguntas, pues que quisiera que nos contaran un poquito con esa relación con el barrio, ¿cierto? Ustedes están en el barrio, ¿cuál es la relación que tienen con los habitantes del barrio y qué también les ha permitido a ustedes desde el barrio dialogar con la ciudad, ¿cierto? Con esa historia de la ciudad o con el resto de la ciudad, o sea, si nos pueden hablar algo sobre eso. Si querés, David, dale. Se ha perdido el audio, no sé. Sí, ahí ya te estamos escuchando. ¿Tú alcanzaste a escuchar la pregunta? No te ¿O te escucho muy le- bien. Bueno, no, que estaba diciendo que me parece como interesante que pudiéramos hablar sobre la relación con el barrio, ¿cierto? O sea, la relación, por ejemplo, del Museo de Siloé con el barrio donde están los habitantes, cómo se relacionan con el museo, Realmente cuál no, es el no, no, realmente no relacionamiento. escuchamos bien. ¿Ustedes me Debes de escuchan? pasar ¿Me entonces a otra persona escuchan? allí, porque aquí no, aquí te vemos, pero no te escuchamos. Pero yo Nadie sí me te está escucho escuchando. bien, yo sí la escucho bien. Oye, Bueno. Pero, aló, pero si ¿Aló, quiere alguien? bueno, hágale. Si quiere alguien le puede hacer la pregunta, a ver si de pronto es mi audio, pues alguien le puede y Leopoldo, ¿tú le puedes hacer la pregunta? Perdóname. ¿Tú le puedes hacer la pregunta a David? es que David como que no me está escuchando bien. A ver si de pronto a ti Ya. te escucha. Denle la pregunta a otro participante porque aquí yo no escucho muy bien. Bueno, o entonces que nos Ok. responda Daniel primero, si quieren. Daniel Exacto. escuchó la pregunta. Ah, Sí, sí. Algo está Entonces, pasando. David, si me escuchas, la pregunta es cómo es la relación que se ha tejido entre la propuesta, pues el museo,
y el barrio, o sea, la comunidad. Pues acá el Museo de la Ciudad Autoconstruida, pues si bien tiene como un ejercicio de creación con la comunidad, la localidad pues son casi también 3 montañas y el museo está específicamente en una de ellas, que es la montaña del barrio Paraíso. Entonces, el museo tiene como un respaldo principalmente muchos colectivos y organizaciones que han hecho parte del proceso de construcción del museo y que siguen habitando el Museo de la Ciudad Autoconstruida con las pues, nuevas apuestas, narrativas, y el museo pues también es el lugar para visibilizar y divulgar estas nuevas apuestas que también están construidas desde el territorio. Algo también importante mencionar dentro del Museo de la Ciudad Autoconstruida es que el equipamiento tiene una biblioteca, que es la Biblioteca Pública El Mirador, que pues es una biblioteca institucional, digamos, de la red de bibliotecas de Bogotá, pero que también deviene de un proceso de bibliotecas comunitarias acá en el territorio. La biblioteca sí tiene, digamos, un acercamiento y ha hecho un trabajo, pues como de acercamiento muy claro con el entorno, digamos, del barrio. El museo, no, esa relación con el barrio circundante no la ha tejido de la mejor manera, no, por varias razones, pero la biblioteca como punto, como lugar de que está también en este establecimiento, como en este edificio, pues ha sido como esa relación con la comunidad mucho más directa, digamos, también por la función que tiene la biblioteca, por los servicios que está presta para la comunidad. Entonces, digamos que si hay una relación con el edificio que pues está, donde se encuentra el museo, la comunidad, digamos, de toda la localidad se ha apropiado, pero digamos en el entorno del barrio, el barrio próximo, el barrio donde se encuentra el museo, pues la comunidad se ha apropiado y ha tenido un diálogo mucho más claro, directo, comunitario, como afectivo también con la biblioteca. Entonces creo que eso tiene que ver, uno, con lo poderoso que son los libros, pero también con una forma de ver también ese funcionamiento de la institución, de la biblioteca que está acá en el museo, y que el museo también después sigue como aprendiendo de esto que pasa en la biblioteca. Entonces creo que esa es como la relación que se ha tejido, pero principalmente pues comunitaria. La intención del museo pues siempre es la participación social y comunitaria de los habitantes del territorio del borde sur de Ciudad Bolívar, del borde sur de la ciudad de Bogotá, pero de Ciudad Bolívar. Entonces creo que ese es como el relacionamiento que hemos tenido con este entorno y con la comunidad. Gracias, Daniel. Si quieres, Caliche, sigue tú. Bueno, en el barrio tengo una relación muy íntima con el barrio porque el barrio ha sido donde llegaron mis padres a finales de los años 60, donde se instalaron a vivir, donde hemos vivido toda la vida. Yo llevo 52 años viviendo en el barrio, soy una persona de calle, de esquina, allí me he criado yo, entonces tengo una relación muy fuerte con el barrio. También por lo que he hecho con la música, entonces tengo cierto reconocimiento pues por lo que he hecho. Antes tenía una relación, digamos así, de amor y de odio. De amor porque es un lugar donde pertenezco, pero también de odio y de rabia porque he visto también ese lugar, el epicentro donde he visto morir muchos de mis amigos. Yo no he estado en un conflicto, en una guerra, pero creo que tantos de amigos que han muerto ha sido como equiparable como a eso, ¿cierto? Entonces siempre tenía también esa relación muy fuerte también con el barrio, de cierta rabia, también por la estigmatización que tuvimos en ciertos momentos y por el rechazo de la comunidad. Pero eso se fue de una forma transformando y fuimos teniendo también como un puente y un diálogo entre la comunidad y el PUN, y ha sido muy fructífero. El recorrido yo creo que es muy poderoso porque la gente, como andamos con la bandera, la gente ya lo reconoce. Entonces pasamos por los lugares y la gente dice que iba al PUN, por ejemplo, gritan por ahí. Entonces, es algo que ya habla de una transformación de la gente, cómo acepta esta música, y muchas veces pues se unen al recorrido. Estamos en un punto hablando sobre cualquier tema, y la gente llega a escuchar e intervienen también con sus narraciones. Entonces también es una búsqueda permanente de nuevas historias, porque la gente le sigue aportando a la narrativa del recorrido. Entonces es muy bonito eso y creo que la gente lo respeta mucho y lo siente como parte de él, porque a los lugares que vamos, pues nosotros, que nos va a llover, entonces un bar, vamos ahí ya el diálogo en el bar o en otra corporación, entonces la gente nos presta sus espacios, ¿cierto? Están como abiertos a la caminata y hemos tenido un apoyo muy bonito también. Y el diálogo con la ciudad creo que se establece porque la mayoría de gente que viene a visitar el recorrido son casi el 90% han sido estudiantes de universidades y organizaciones comunitarias y colectivos y de otras partes de la ciudad. Ha venido gente de Copacabana,
de Río Negro, de Guarne, de Marinilla, de Sabaneta, hasta otros municipios y de todos los barrios de Medellín. Entonces creo que es muy importante porque la caminata también les abre un espacio de seguridad para visitar el barrio. Como les decía ahora, un barrio que ha sido estigmatizado por la violencia. Entonces mucha gente dice eso, sí, sí, claro, el barrio qué, cómo está o qué, porque hay un prejuicio y un miedo pues a caminar las calles de Castilla. Y ya cuando terminamos el recorrido, la gente tiene una sonrisa en el rostro y se van contentos porque dicen pues, que se van con otra mirada del barrio. Entonces también eso es muy bonito porque resignificamos la historia del barrio y mostramos también otra cara que no es la cara histórica que la ciudad conoce. Gracias, Caliche. Bueno, creo que David, no sé si ahí David nos escucha, que creo que se desconectó y se volvió a conectar. David, ¿nos escuchas? Creo que no. David, hola. Creo que tiene ahí de pronto problemas de conexión. Bueno, si quieren, sigamos con la siguiente pregunta mientras vemos si David puede conectarse. Y ese otro tema que quisiera yo hablar, ya lo han dicho, lo hemos conversado, ¿cierto? El asunto de la memoria. Uno podría hablar en estos tres casos que hay unas memorias situadas, ¿cierto? No solo porque hay unos equipamientos, unos objetos, unas materialidades, unas prácticas que están en los barrios, sino porque hay una relación ahí muy íntima como con esos territorios. Entonces, David nos decía al principio que en Siloé hacían la patoneada por la memoria. Caliche también nos contaba ellos hablan de la pedagogía del caminar, ¿cierto? Esa relación con la memoria viva, con la producción de memoria. Quisiera que me contaran un poco cómo ha sido eso, ¿cierto? Cómo ha sido ese proceso de producción de memorias colectivas, que me contaran un poquito de eso. No sé, Daniel, porque David creo que todavía tiene... Listo. Entonces, como hablar como, ¿no? de la construcción de las memorias. Entonces, claro, el museo es una plataforma para uno también poder sistematizar a partir de ciertos elementos algunas como historias y memorias que ya estaban en el territorio, porque igual el proceso de construcción de las memorias ya estaba antes de que existiera el museo y ha estado en Ciudad Bolívar desde inicio de su poblamiento, de apuestas que están desde los años 80, haciendo como un proceso también juicioso y pues de comprensión de la historia de cómo ha sido el territorio, pues para finalmente comprendernos dentro de este territorio que es Ciudad Bolívar. Yo creo que algo también importante y dentro de las apuestas que ha tenido el museo, pues es ampliar esas memorias dentro del museo. Si bien el museo intenta como conglomerar algunos relatos que son representativos e importantes para hablar de la ciudad, de la ciudad Bolívar o de la ciudad autoconstruida, pues también es el escenario para generar nuevas memorias. Esas nuevas memorias también, digamos que son procesos que emergen de alguna manera con el museo, pero también son solicitudes de las comunidades, experiencias de la creación de exposiciones temporales, que son experiencias de creación colectiva de manera para tener, digamos, exposiciones de manera temporal que han ampliado las memorias y las voces dentro del museo. Les voy a poner como tres ejemplos, que fueron como tres de las exposiciones, digamos, co-creadas y que intentan ampliar esas voces que tiene el museo, que fue Bogando Arte y Cultura, presencia de las comunidades afrocolombianas negras y palenqueras en Ciudad Bolívar, Pura Fibra, un proceso que se realizó con la mesa indígena de aquí de la localidad, y No Somos las Flores de tu Basurero, un proceso de creación que se hizo con las comunidades LGTBIQ de aquí de la localidad. Entonces, como que esos proyectos lo que le permiten al museo y también a las comunidades es tener nuevas voces y nuevas memorias que de pronto no habían sido tenidas en cuenta en ese primer relato del museo, ¿no? Porque siempre como que la valoración de nuestras historias, pues también pasa por esa representación. Entonces, claro, el punto de partida es lo que está en el museo, pero entonces ese punto de partida también nos muestra las ausencias.
porque cuando uno como que representa algo y puede nombrar algo, inmediatamente nace como otra ausencia. Entonces creo que el museo es como el dinamizador de y posibilitador de crear nuevas voces y nuevas memorias que nutran pues el relato que tiene el museo, pero también el relato sobre la autoconstrucción y esas voces o esas nuevas voces que están en lo comunitario, que tienen que enseñarnos sobre la lucha comunitaria, sobre el proceso de autoconstrucción, sobre la resistencia de las comunidades. Entonces creo que eso es como el lugar que tiene esas memorias y dentro del museo, como esa construcción de nuevas voces para la ciudad y para la localidad y la visualización y divulgación de esas apuestas también que están en el territorio. Listo. Gracias, Daniel. Y Caliche, A ver, sí, igualmente creo que el recorrido es una forma de hacer historia, una forma de hacer historia, una historia que ha sido ambigua, que ha sido poco contada, que ha sido invisibilizada, y, y es una forma también de estimular, de que los caminantes, los estudiantes, las personas que van al recorrido, también se hagan preguntas por nuestro pasado y nuestro presente, ¿cierto? Eh, son pasados públicos que han estado ahí, pero que han estado subterráneamente. Entonces la idea es con el recorrido es hacer emerger esas memorias vivas, ¿cierto? Y esa posibilidad, como les decía ahora, en un diálogo pedagógico entre historia, arte y la memoria. Y todo esto atravesado por el conflicto que hemos vivido acá en estos territorios. Entonces se busca también que a través de aportes de conocimiento, digamos así, intercultural y sobre prácticas conmemorativas, y abordar estas historias que han sido muy controvertidas y de cierta forma ignoradas. La gente camina el barrio, el lugar, pero sin imaginarse la historia que ha tenido este espacio. Entonces son espacios que en cierta forma son insignificantes para las personas, son insignificantes porque tampoco tienen una importancia en términos arquitectónicos o en términos históricos, pero que tienen unas memorias que para nosotros son importantes y que narran otra historia del barrio totalmente desconocida y alientan un poco, como les digo, el pensamiento crítico sobre el pasado y el presente. Como eso básicamente. gracias, Caliche. Bueno, por ahí está David. No sé si ya nos escucha o si puede hablar a ver si lo escuchamos. No, creo que todavía, David. Si quieren, De pronto, abrimos un- Eulalia, si David puede escribir en el chat, de pronto, si se le hace la pregunta y pueda contestar por el chat, de pronto es más fácil y la leemos. pero lo que creo es que alguien de pronto no nos está escuchando. David, si nos escuchas, puedes escribir en el chat, a ver si nos escuchas. Bueno, no sé si quieren, ya vamos, yo tengo ahí otra pregunta, pero me parece importante que podamos como abrir si alguno de ustedes, de las personas que nos acompañan acá, tiene alguna pregunta o algún comentario, si quiere participar o si entre también Caliche, David y Daniel quieren hacerse preguntas entre ellos, no sé si alguien Eh, tiene alguna. Eulalia, quiero también decirle a los participantes que el chat está abierto. A veces las personas no se atreven a participar de viva voz, entonces se escriben en el chat. Nosotras podemos leer pues, sus comentarios o preguntas. Y yo tengo preguntas, pero no las quiero acaparar, entonces quiero dar la voz al público, pero el chat Listo. está abierto. Listo, por ahí levantó la mano Jorge Aristizábal, dale Jorge. Y bueno, primero pues muy buenas tardes ya para todos y todas. Mi pregunta tiene que ver un poco con lo que mencionábamos al principio sobre este tema como de las infraestructuras y la transformación urbana y es pues que los tres espacios de los que estamos conversando aquí tienen que ver con el Metrocable, por ejemplo. Entonces, la pregunta es si esas transformaciones urbanas, o más bien cómo se piensa la permanencia de este tipo de espacios a pesar de esas transformaciones urbanas que a veces lo que hacen cuando no se concertan como adecuadamente es deteriorar el tejido social de ciertas, como de ciertos territorios y de ciertas comunidades. Entonces, de pronto en el caso de Ciudad Bolívar puede ser un poco más sencillo porque, pues, como mencionaba,
es parte de la misma como administración, entonces puede haber ahí como una conversación que lo haga más articulado, pero en los otros dos casos, que son propuestas propiamente comunitarias, ¿cómo se piensa de pronto esa permanencia, aún a pesar de ese tipo como de transformaciones urbanas que van deteriorando poco a poco como el mismo sentido del barrio, ¿cierto? Pareciera que se pierde esa esencia del barrio como se ha conocido hasta ahora. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Jorge. No sé si algunos, si Daniel o Caliche quieren contestar algo sobre la pregunta de Jorge, como a propósito de esos impactos de esos proyectos de infraestructura en el barrio o algo con la relación con el Metrocable. Bueno, yo respondo. Bueno, acá no tenemos como, con el Metrocable, no es tanto como la relación porque nos está un poco más distante, pero una obra que sí transformó mucho el barrio fue el puente de la Madre Laura, ¿cierto? Y este puente hizo que el barrio se llenara de carros y de una movilidad automovilística increíble. Ya las calles para caminarlas es muy complejo porque las aceras tienen pues mallas, tienen una serie de limitantes. Entonces, para caminar las calles muchas veces no tiene que caminar prácticamente por la mitad de la calle, por entre los carros, porque no hay otra forma. Y eso ha complejizado mucho como la situación en el barrio. Entonces yo creo que la caminata precisamente lo que busca es eso, o sea, recuperar el espacio público, recuperar esos espacios que son inertes, que son prácticamente, sí, como irreconocibles, y asumir dar una pedagogía a través de caminar, una pedagogía pedestre. Nosotros con la bandera, por ejemplo, muchas veces se dice que para caminar también hay que mm, aprender a desobedecer, como dice un filósofo, ¿cierto? Aprender a caminar, hay que aprender a desobedecer. Entonces, muchas veces con la caminata lo que hacemos es que no siempre el conductor es el que lleva la vía, ¿cierto? Es el caminante que debe tener ya como ese respeto. Entonces nos metemos con la bandera y hacemos que los carros paren para que la gente del recorrido pase la calle. Como no hay pues semáforo ni nada, entonces eso es una forma también como de apropiarnos del espacio público. Mm, a ver, bien, creo que la cartografía no es estable. La cartografía debe ser dinámica, entonces debe irse transformando a medida que también se transforma el territorio. A medida que hay transformaciones urbanas, la cartografía también responde a eso, porque también a eso responden los procesos sociales, creo yo. Entonces la cartografía debe ir también adecuándose a las transformaciones sociales. La So- cartografía está en constante movimiento. Ujú. Gracias, Caliche, muchas gracias. No sé si Daniel también quiere responder algo sobre esa pregunta. Pues, digamos, sí, porque, claro, a pesar de que el museo, pues, es una apuesta institucional, pero deviene de un proceso comunitario, pues siempre ha existido esa tensión sobre esas decisiones administrativas, digamos, públicas y las decisiones o los enunciados y las apuestas comunitarias, ¿no? También entender que este fenómeno, digamos, que llega con el Transmicable, que si bien garantiza un sistema de transporte digno, que ha sido también una exigencia histórica de nosotros que vivimos en este barrio, de estas partes altas de la localidad de Ciudad Bolívar, pues también esa construcción y digamos, el servicio que ahora se ofrece, pues ha también generado algunas problemáticas que se comienzan a ver en el territorio, ¿no? La ampliación, por ejemplo, hacia el borde sur de las construcciones, más al borde sur de la localidad, pues se vuelve también una tensión socioespacial y, digamos, no, de la planeación de la ciudad, ¿no? Porque claro, si hay unas apuestas muy presentes sobre la defensa del territorio, pues esa como presencia también de ciertos servicios, pues hace que aparezcan algunos fenómenos como gentrificación, digamos que comienzan a ocurrir por esos sistemas que también, y esas transformaciones de las que hablaba el compañero anterior, pues comienzan a ser parte de nuestros territorios, ¿no? Antes había una cartografía sin el Transmicable, pero seguramente ya hay una cartografía territorial con ese Transmicable y lo que eso ha representado. Entonces creo que esa tensión sobre el impacto que se tiene en los territorios y las comunidades pues sigue estando presente. Y claro que hay una apuesta por no solo la localidad, yo creo que por la ciudad y los que vivimos en el borde sur, de tener un límite urbano, ¿no?
y detener como ese crecimiento hacia el sur de la ciudad. En el contexto de Ciudad Bolívar, pues desde sur está conectado con la zona rural de Bogotá y finalmente con el pedazo de páramo de Sumapaz que le corresponde a Bogotá. Entonces, entre más cercanía hay a esos territorios, pues obviamente comienzan a haber presencias que van tensionando lo ambiental, tensionando lo social, tensionando el territorio. Entonces, creo que esas tensiones sobre eso pues siguen ocurriendo y pues siguen como también pasando. Listo, muchas gracias. Si querés, Leopoldo iba a hacer una pregunta relacionada también con otra pregunta que había aquí en el chat. Sí, sí, Dale, si me lo permiten. sí, Es claro. que hay una pregunta que es verdad que curiosamente yo también la tenía ahí como en la cabeza y que creo que sobre todo va para Daniel, aunque bueno, si de pronto Leonardo, perdón, de pronto Caliche nos puede decir algo. Y la pregunta la hace Gonzalo Robledo y dice que si no se corre un riesgo de subsumir la construcción de memoria a las narrativas institucionales, cuando pues las iniciativas comunitarias son integradas a la institucionalidad, como ocurre pues en este caso evidente del Museo de la Ciudad Autoconstruida con el IDPC. Ahí sí, Daniel, nos gustaría sería como interesante escucharlo a usted cómo han logrado, digamos, como sortear eso, digamos, que no se convierta la iniciativa que han trabajado ustedes o que han venido, digamos, como liderando ustedes, que ya nos contaba desde hace mucho tiempo, cómo no termine ahí como, pues digamos, sí, como subsumida, dice un poco Gonzalo, en relación con las apuestas institucionales que a veces van por otro lado. Y yo no sé si Caliche, aprovechando de una vez y para que se prepare y me pueda responder una preguntita que tiene que ver con eso, ¿cómo se relaciona usted también con el tema institucional? Pues porque el PUM además es contestatario desde, pues digamos, inicia como una manifestación artística contestataria. ¿A ustedes les ha interesado vincularse de alguna manera? ¿Me escuchan? ¿Algún acercamiento? Sí, David, ya ahorita entonces le damos la palabra para que nos cuente un poco lo que le pregunté por el chat. Listo, listo, ¿Listo? Bueno, entonces listo. ahí les dejo esa pregunta, Daniel y Caliche, a ver qué piensan ustedes. Pues nada, chévere y como interesante ese diálogo porque claro, la institución y la comunidad es una tensión, ¿no? Principalmente desde las comunidades, nosotros como comunidad, pues sí, la presencia de las instituciones no siempre ha significado como una buena apuesta por las apuestas que tiene el territorio, por la agenda del territorio. El Museo de la Ciudad Autoconstruida yo creo que es un buen ejemplo de cómo se puede como hacer como una especie de cooperación institucional comunidad. No quiero sonar como a que esa es como una respuesta o de resolutivo, pero digamos que las apuestas del museo que también son tan contestatarias, donde no es un escenario neutral para denunciar y enunciar problemas sociales, del contexto ambientales, para denunciar los actores que están involucrados dentro de estas problemáticas. El museo no es neutral ante esto y nunca lo ha sido y también ha sido una apuesta por tener eso. Y la negociación y digamos como la negociación con la institucionalidad ha sido como desde el inicio, recién, y esto es como parte de la historia del museo, cuando se inicia el museo llegó con un guión, un guión curatorial que fue construido por unos arquitectos. Entonces, claro, recién se conoce ese guión, pues nosotros como comunidad de la Comunidad Ciudad Bolívar, pues hace un paro a la comunidad y le dice como no, ese no es el guión que nosotros vamos a hacer, este no es el museo que nosotros soñamos, este no es el museo que ha sido una exigencia histórica, también por tener unos servicios y unos derechos culturales en el borde de la ciudad, tener un museo en la periferia. Entonces, el primer ejercicio pues fue como rechazar esa propuesta que la institución había hecho sin nosotros y comenzar a pensar cómo construir una apuesta, un guión curatorial que realmente conteniera y pues representara las luchas, visibilizara como las apuestas, hiciera las denuncias que se tienen que hacer como con los actores que se tienen que hacer en el territorio. Digamos que si bien obviamente para la institución ha sido incómodo muchas cosas como entender la horizontalidad, entender otras formas de relacionar que ocurren en lo comunitario y no lo institucional, pues ha sido también difícil, pero pues como con muchos aprendizajes en relación a cómo estas apuestas pues son de la comunidad y se están en el territorio y pues la institución sí las fortalece, pero no tiene digamos como una voz directa en poder enunciar o cambiar estas enunciaciones. Dentro de la misma museología social que ha propuesto el Museo de la Ciudad Autoconstruida, nosotros, todos los trabajadores del museo, somos habitantes del territorio, tenemos procesos pues sociales y entonces lo que, como para culminar, es como
esa misma museología, esa misma forma de hacer museo, pues nos permitió a nosotros crear una hoja de ruta, que son unos principios que se tienen de frente, digamos, ahora en cambio de administración distrital, digamos, todo lo que se había construido con el anterior director, tal, que fueron unas hojas de ruta con los planteamientos sobre el territorio, sobre nosotros, sobre las luchas, sobre las apuestas, pues también fueron socializadas con la nueva dirección, también teniendo claro que son asuntos no negociables, porque son aspectos de la comunidad que deben ser respetados por encima de la institución y que no la institución va a pasar por encima de esos acuerdos o de la apropiación comunitario-social de lo que representa la lucha comunitaria acá en Ciudad Bolívar. Gracias. Entonces, ¿quién? Creo que había una pregunta ahí para Caliche y luego ya terminamos con David para que podamos como redondear estos últimos temas que hemos conversado. Pero si quieres, Caliche, responder algo a lo que te preguntó Leo. Sí, bueno, la relación con la institucionalidad, pues en los años 80 nosotros no teníamos un diálogo con la institución. Había totalmente una confrontación muy fuerte, ¿cierto? Una confrontación muy fuerte, pero eso se ha transformado. Ya son 35 años, entonces ya se ha transformado un poco la relación, ya la rabia y la frustración no es la misma. También nos hemos encontrado con que han habido muchos amigos que han trabajado también en la administración. Entonces la administración ya no la vemos como los enemigos, como lo veíamos antes, y lo que también vemos mucha gente ahí que ha estado cercana a los procesos, que lo reconocen, que de una otra forma también en algunos momentos nos han apoyado. Yo en el 2019 me presenté a una beca de creación del Museo Casa de la Memoria para hacer unos recorridos patrimoniales y la beca pues quedó elegida y nosotros tuvimos pues como problemas con los contenidos del recorrido. Ha habido mucho respeto con eso. Entonces, una cosa que nos ha enseñado el PUN ha sido el hazlo tú mismo. El hazlo tú mismo. Todos nos ha tocado hacerlo por nosotros mismos, no por el apoyo institucional ni nada, sino que ha sido un empoderamiento desde nuestros cuerpos, desde nuestros territorios. Y siempre lo hemos asumido así, desde el hazlo tú mismo, ¿cierto? Lo que nosotros podemos hacer, pero no estamos cerrados a tener un diálogo con diferentes organizaciones institucionales. Si se puede hacer un diálogo, se pueden hacer algunas articulaciones y que siempre se tenga como por encima la autonomía frente a lo que nosotros pensamos, hacemos y la narrativa que tenemos, creo que no hay problema. Entonces, estamos abiertos a tener un diálogo con la institución y, como les digo, el recorrido, casi el 90% de las personas que han llegado acá han sido profesores que traen a los estudiantes, que los invitan a caminar. Entonces, con la Universidad de Antioquia, con la Universidad Nacional, con EAFI, con la Universidad de Medellín, con diferentes instituciones, creo que ha sido bonito también eso. En un momento el PUN rechazó la institucionalidad, la educación. Ahora, como nosotros desde las calles también podemos aportarle a la pedagogía, a la escuela, a la educación formal, desde las calles. Entonces también creo que ha sido muy bonito eso porque estas narrativas ya dan cuenta de que sí tenían una razón de ser muy interesante, muy importante, y que a partir de eso podemos enseñarle mucho a las ciudades y tenemos mucho que decirle a la ciudad también. Sí. Vale, listo, Caliche, muchas gracias. Ya si quieren, yo me desconecté un momento, se me cayó la red, pero bueno, si quieren, para ir cerrando, David, si quieres, hemos hablado como de varios temas de la memoria, pues, pero ya esta sería como la intervención de cierre, como que nos quieres contar, o ahí también te alcanzaron a Leopoldo a escribir algunas preguntas en el chat, pues. Bueno, discúlpeme, pero así es la tecnología, es que este celular está recién reparado y posiblemente ese haya sido el problema. Antes de contestarlo de la institucionalidad, pues yo quisiera referirme un poco, que fue muy interesante la pregunta cuando nos quedamos fuera del aire, y es la relación con la comunidad. Nosotros aquí tenemos una desesperanza porque la gran mayoría de la gente que visita el museo es gente de afuera, son extranjeros, son universidades, son ONGs, y aquí lo que llegan son muchos niños. Los niños tienen la prevención porque como esto no tiene mucha estética de lo que quiere la comunidad, entonces difícilmente la gente entra acá. Solamente cuando dan un pasito y entran, ahí ya entienden un poco la dinámica
Es una lucha que nosotros ni siquiera le paramos muchas bolas porque las comunidades con el tiempo entenderán o no entenderán. Pero la relación ya con las caminatas, porque es que nosotros no solamente tenemos el museo es una partecita nomás de la manutención de la memoria en el territorio. Y es que nosotros llevamos aquí 25 años haciendo ruta turística por Siloé, lo que hoy le llamamos la patonía por la memoria de Siloé. Y tenemos otras alternativas, que es en la nube, por el Facebook Siloé Visible, y en YouTube tenemos 85.000 videos, todos los días subimos muchos videos y mantenemos esa memoria por si de pronto nos toca salir exiliados, nos morimos o ya no nos da ganas de seguir con esto, entonces ahí queda un poco esa memoria en la parte de en las redes. Eso es importante aclararlo, ¿no? Porque de todas maneras, lo importante aquí es que las memorias se deben de mantener independientemente con lo institucional o no lo institucional. Y paso a la otra pregunta, que es la relación con la institucionalidad. Cero por el momento. Tenemos la esperanza de que algún día tengamos sus gobiernos, pero ustedes lo están viendo en el país, que en la derecha que viene manejando esto desde los españoles, siguen con la misma dinámica, pues obviamente se oponen a todo un cambio y lo institucional está permeado por esa herencia española que es de sometimiento y de lo que ordene pues el establecimiento. Entonces nosotros por el momento no tenemos ninguna intención de hacer relaciones con la institucionalidad. No peleamos con ella, igual que no peleamos con la fuerza pública, pero no hacemos trabajo con ellos. No peleamos con las religiones, ni católica, ni evangélica, ninguna, pero no hacemos trabajo con ellos. Entonces, no hacemos trabajo con los políticos tampoco, porque nuestro trabajo es muy político, pero desde adentro, desde lo popular. Entonces, ahí nos marcamos un poco la relación. Obviamente, claro que aquí han venido de la alcaldía a mirar un poco la memoria, hacemos caminatas con universidades públicas, no tenemos ningún problema, pero bajo nuestra autonomía, porque cuando la institucionalidad se mete en este país, por el momento estamos diciendo, no quiere decir que no se va a dar el cambio futuro, ojalá que se dé y ojalá lo podamos ver o que lo vean nuestros hijos, nuestros nietos. Pero todo lo que toca la institucionalidad en términos generales, con algunas pequeñas excepciones, lo destruye. En una comunidad, cuando llega el establecimiento lo que hace es dividir. ¿Y cómo dividen? Pues ofreciendo proyectos, ofreciendo plata, y ahí acaban los procesos. Si el proceso no tiene una buena base, unos buenos cimientos, lo institucional a través de la plata e inclusive lo privado también, la empresa privada, que es lo que está pasando ahorita con el turismo en Siloé, son más de 14 rutas de turismo después del estallido social y nos venden la narrativa desde afuera. Los que nos mandaron a matar, que fueron los empresarios, reunieron 7.500 millones de pesos y como no pudieron por la vía de las armas acabar con los jóvenes, entonces lo hicieron de la manera que ellos podían hacerlo más fácil, que era reunir plata y desmovilizar un poco el pensamiento de la comunidad. Entonces nosotros aquí tenemos una posición clara en ese entonces. No estamos en contra de la institucionalidad porque de todas maneras, obviamente hacemos parte de este Estado, somos ciudadanos de este país, pero no queremos que ellos nos contagien, nos contaminen. Por eso aquí también, inclusive con la misma gente que viene, que a veces parece harto, los curadores. Entonces aquí hay letreros que dicen, señores curadores, bienvenidos al Museo Popular de Siloé, evítese dar opiniones porque nuestra estética es esta y no queremos que usted venga a contaminarnos con su estética. Muy sencillo, a veces eso es molesto, pero es parte de mantener una posición desde la comunidad sin entrar a decir que lo de nosotros es mejor que lo del otro, pero sí mantenemos realmente esa barrera, esa frontera entre lo institucional, porque hasta el momento, con estos casi 30 años de trabajo comunitario, a través de las piezas comunitarias, a través del canal comunitario de televisión, banco de información y demás trabajos que nosotros hemos realizado en conjunto con los diferentes colectivos, y en este caso con el colectivo del Museo Popular de Siloé, que son una maravilla, e inclusive aquí tenemos hasta extranjeros, a Ani y Andrea, sus dos alemanes, los alemanes de oro, los alemanes de Siloé que nos ayudan, tenemos a Isabela, tenemos al gringo Lu, tenemos a Pilara, bueno, tenemos a Ani Regifo, la fotógrafa, Miguel, Richie, Kevin, Doña Ruby, María, infinidad, Dieter, Sara Muñoz, Sara Solarte, infinidad de personas que trabajan aquí y que no ganan un solo peso en el museo, ni les interesa ganarse un solo peso. Entonces, nosotros sí nos hemos ganado 2 premios y nos pareció muy chistoso, porque a través de esos premios del Ministerio de Cultura, que es el de la Universidad de Antioquia, y una anécdota con el director del museo de la Universidad de Antioquia, le había estado por aquí años antes, y entonces él una vez dijo, vino 2 veces, y la segunda vez dijo,
nos gustaría llevar esta parte del museo a la Universidad de Antioquia, al Museo de la Universidad de Antioquia. El señor Roldán lleva mucho tiempo allá y entonces fue muy chistoso porque nunca hizo el esfuerzo, o a lo mejor nunca tuvo la posibilidad, pero aprovechó la plata del Ministerio de Cultura y nos dieron ese premio y de una vez nos llevamos el museo para la Universidad de Antioquia. Entonces lo que le queremos significar o decir a la gente es que nuestra estética no es la mejor, ¿cierto? Pero sí respetamos las autonomías de los demás y felicitamos de una vez a los dos compañeros de esos procesos. Obviamente, a veces es difícil creer un poco que lo institucional no marca y no da derroteros. A veces dicen que el que le pague a uno es el que ordena. Pero bueno, independientemente de eso, las memorias de donde vengan, si vienen de lo institucional y vienen al servicio de la comunidad, que mantengan el relato, que mantengan la narrativa de las comunidades, nos parece que es genial, porque esa es plata pública y la plata es de todos, ¿cierto? El hecho de que nosotros no hagamos eso no quiere decir que los demás no lo deban de hacer. Es igual que las rutas turísticas aquí, nosotros no la cobramos porque creemos ciegamente que la memoria de Siloé no está en venta, pero los que la cobran también está bien. Lo más importante ahí es echarnos un poquito la culpa de que la narrativa que nosotros hemos tenido por 25 años con la ruta turística no la pudimos transmitir a los demás grupos que hoy están haciendo turismo. Entonces es una debilidad de nosotros y lo reconocemos, pero obviamente creo que ya como que estamos terminando, entonces les agradezco mucho y obviamente y me disculpa por haberme salido, no fui yo, fue la tecnología, pero yo soy el culpable del celular y muchas gracias por atendernos y aquí estamos dispuestos a que estos museos crezcan, porque la filosofía de estos museos populares, que no lo hemos logrado todavía, desgraciadamente, eso también es otra habilidad que tenemos, y es que siempre estamos diciendo a las organizaciones sociales, tanto locales como nacionales e internacionales, que por favor multipliquen esta clase de espacios de contramuseos, pero lo primero que dicen es, bueno, ¿y quién paga el arrendo? ¿Y quién paga la persona que va a estar allí? Entonces siempre poniendo de talanqueras. Y esto es muy sencillo, no es en una piecita de la casa y bueno, que negocien con la familia y comenzar con fotografías y comenzar a armar un proceso de memoria. Eso es muy sencillo. Hacerlo en las sedes comunales, hacerlo en lo público, por lo que yo decía anteriormente, hay una habilidad, porque cada que llega un presidente de una junta y le da por decir que no quiere eso, pues lo saca, y cuando es más macro, pues el alcalde, y cuando es mucho más alto, pues desde el gobierno nacional. Entonces, las autonomías comienzan en la propia casa. Muchas gracias. Jimena, bueno, muchas gracias, David. Dale, Jimena, vas a decir algo. No, yo tengo una pregunta para ti y para Leopoldo, porque hay una persona en el chat que me pregunta que si puede haber más preguntas. Entonces les pregunto que si hay espacio para más preguntas. El usuario Pues se llama como del tal, espacio. creo que ahí ya la hizo brevemente. Si quieren, hagámosla para que Bueno, cerremos. pero Aquí dice entonces la esta caminata. pregunta y ya no más. Sí, Listo. Gracias. listo. Entonces, cubo el espacio dice para Caliche, la última pregunta. ¿La caminata PUN se relaciona con otras iniciativas parecidas desde la música a nivel local, nacional e internacional? ¿Cómo, si hay alguna relación con otras iniciativas, Caliche? Pues yo la verdad no conozco otras iniciativas así de recorridos de memoria relacionados con el PUN, no conozco. Sé que la Comuna 13 pues más con la música rap, ¿cierto? Pero acá en Medellín o en el país no conozco ninguna iniciativa de esta forma. Sé que en Cali unas personas están ya investigando, haciendo sus cartografías y tienen la iniciativa de iniciar un recorrido también sobre el PUN y quieren iniciar un diálogo también con las caminatas PUN. Igualmente en Bogotá, en el barrio Larte, también se va a hacer un recorrido y estamos también ahí conversando para ver cómo podemos articularnos. Es como por ahora, ¿cierto? No veo más como procesos aquí relacionados de memoria fuerte con la música. Listo, Caliche, perfecto. Muchas gracias. Bueno, no, yo creo que ya nos tenemos que despedir. Agradecer mucho a David desde Siloé, desde Cali, a Daniel desde el Museo de la Ciudad Autoconstruida de Bogotá y a Caliche aquí desde Medellín por aceptar participar en esta conversación. También a Leopoldo Prieto, que desde la Red Colombiana de Historia Urbana ha estado como en toda la organización del evento, y a Jimena Perry desde este espacio de la historia pública que no se termina aquí, sino de la que vamos a conversar. Vamos a seguir el próximo miércoles a las 5. Ahorita yo a Jimena les va a contar, pero es muy interesante porque aquí hemos
dejado en punta como muchos temas a propósito de esos diálogos entre la historia urbana, la historia pública, la producción de memoria, bueno, un montón de cosas que seguiremos dentro de 8 días con otros invitados. Entonces, agradecerles como por aceptar participar en este espacio, a nuestros invitados y también a las personas que se conectaron. No sé, Jimena o Leopoldo, algo antes del cierre. Yo solamente unas palabras muy corticas. Les quiero dar las gracias en nombre de la Federación Internacional de Historia Pública y del Proyecto Explorers. Gracias a Daniel, David y a Carlos. Me parecieron fabulosos los proyectos, que a pesar que no tengamos más tiempo. Y para invitarlos a la segunda sesión de encuentros y debates abiertos entre historia pública e historia urbana, el próximo miércoles 5 de junio les confirmaré la hora por redes sociales y los esperamos. Muchas gracias a Eulalia y a Leopoldo por todo, por haber hecho esto realidad. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por todo. Bueno, Muchas gracias a todos, a todas, hasta luego. Chao, Daniel. gracias. Chao, Hasta Cliche. luego.